Hola, ¿cómo están? En este día quiero compartir con ustedes una de las grandes riquezas que tenemos en nuestras comunidades, tradición oral. ¿Y qué es la tradición oral? Es lo que se va comunicando de generación en generación y que gracias a nuestros abuelos aún se siguen practicando. Son prácticas, son costumbres, son tradiciones, formas de vida, formas de entender el mundo. Y hoy quiero compartirles algo muy simple que hacíamos en casa y que lo seguimos haciendo, pero que tiene un gran significado para nuestros abuelos. Y es la manera de empollar los huevos. Acompáñenme a verlo. Esta actividad para nuestras abuelas tenía un gran significado porque era aprovechar los recursos que se tenía, en este caso los huevos, para poder empollarlos y que en algunos días se tengan nuevos pollitos y estos a la vez crezcan y sean ya para el consumo humano, familiar o para la venta. Entonces lo primero que vamos a necesitar es una canasta. Canasta en quiché es chicach, chicach, y no necesariamente tiene que ser una canasta nueva. Este es ya una canasta viejita que hemos utilizado siempre para empollar los huevos. Bien, también en todos los hogares de las comunidades se cuenta con pino seco. ¿Esto para qué o qué uso se le da? Bien, nuestros abuelos van al monte o a la montaña y los recolectan. Y esto sirve para diversas cosas, para colchón de mazorcas, para colchón en este caso de los pollitos o colchón de los huevos. En este momento lo vamos a utilizar para el colchón de nuestros huevitos. Pino seco en quiché es shakchaj, shakchaj. Seguramente proviene del ushak, ¿verdad? ¿Ushak de qué? Del pino. Chaj. Chaj, chaj. Después de haber arreglado y acomodado el colchón, la costumbre de nuestras abuelas es que los niños o el niño o la niña en casa pueda colocar los huevos en el colchón, pero de esta manera. Se agarra el huevo y se menciona lo que queremos que sea, gallo o gallina, y lo hacemos de esta manera. Juntush, junama, juntush, junama. ¿Qué estamos indicando ahí? Que queremos que en nuestros huevitos pues salgan gallinas y gallos. Por eso se utiliza el término tush. Tush, gallina. Ama, gallo. ¿Verdad? Bien, entonces, pero también lo que hacen es que lo soplan de esa manera, porque representa vida, representa aliento. Bien, en este momento voy a colocar yo una parte y mi hijo otra parte. Juntush, junama, juntush, junama, juntush. Otra parte lo va a hacer mi hijo. Junama, juntush, junama, juntush, junama,
Ya teniendo los huevos en el colchón, otro elemento muy importante que nos decían las abuelas es que en el momento en el que la gallina está empollando los huevos y tiembla, ocurre un sismo en quiché es capracán. Y cuando esto sucede, seguramente los huevitos ya no salen, se convierten en agüita y es una pérdida para nuestras abuelas, porque lo que se quiere es que en 20 días salgan los pollitos. Entonces, ellos le llaman secreto, ¿verdad? Pero utilizan 9 granitos de frijol piloy o frijol rojo, como otros le llaman, entre los huevos, a modo de que estos huevos no se pierdan si hubiese algún sismo o temblor. Entonces vamos a colocar nuestros frijolitos acá entre los huevos. Vamos a contar: Jun, Kiep, Oship, Kajip, Job, Wakip, Wukub, Wakshakip, Elejep. Ahí está, ya tenemos los huevos y los frijolitos. Alguien dirá, eso es algo muy tonto. En realidad es una forma de vida, una forma de comprender, una forma de vivir que se transmite, como les decía, de generación en generación. Y si a ellos les ha funcionado, también les han enseñado a los nietos, a las nietas, a seguir practicando. Muy bien, ya que tenemos listo nuestro colchón y los huevitos, entonces solo quedará colocar sobre los huevitos a la gallina, que en 20 días será la mamá, y ya tendremos a nuestros polluelos. Otro dato importante que quiero comentarles y compartirles es que nos decían nuestras abuelas que al momento de hacer esto, de empollar, de colocar los huevos, no tenemos que haber tocado agua. Entonces esto se hace en la mañana, en la madrugada, ¿verdad? Es lo primero que ellas hacen y luego pues se lavan las manos. Porque si ya tocamos agua previo a hacer esto, entonces no pueden nacer los pollitos. Quisiera que nos comentaran después de esto que vimos, cómo lo realizan ustedes en sus espacios, en sus comunidades, si es algo que se ha perdido. Coméntenos en el video cómo lo hacen, y si ya se les ha olvidado, es momento de rescatar la tradición oral, preguntarle a los abuelos, a nuestras mamás, y seguramente encontraremos mucha riqueza ancestral. Me dio mucho gusto compartirles esto. Nos vemos pronto. Kujeb Ana.